Lo que les voy a comentar el día de hoy lo titulé Programación Genética como una introducción y sus aplicaciones. Y básicamente esta plática la dividí en 4 puntos principales. Primeramente, daré una breve introducción acerca de los principios básicos de la evolución y su aplicación al paradigma de la programación genética. Posteriormente, explicaré qué es la programación genética y daré algunos ejemplos acerca de los operadores básicos de variación. Y después platicaré acerca de las aplicaciones más populares de la programación genética. Pero me enfocaré un poco más en el área de las aplicaciones en visión computacional, que es el área donde estoy actualmente trabajando. Y finalmente haré una breve reflexión y daré mis conclusiones. Bueno, pues la programación genética se basa en los principios de la evolución biológica para la resolución de problemas. La evolución biológica consiste en un conjunto, consiste en el proceso de transformación de un conjunto de individuos o una población que va cambiando conforme el paso de las generaciones, ¿no? Y este proceso de transformación pues ha originado una gran diversidad de formas de vida que existen en la Tierra y de las cuales estas surgen a partir de un ancestro común y de 2 mecanismos principales de evolución, como lo son la selección natural y la variación genética. La selección natural se basa en la premisa de la supervivencia del individuo más apto. En la naturaleza, como en otros ámbitos, pues los recursos son finitos y los individuos que tienen mayor aptitud tienen una mayor probabilidad de acceder a estos recursos. Entonces, la selección natural de alguna manera establece que existen ciertas cualidades o características de los individuos que favorecen o perjudican o dificultan su supervivencia. Entonces, ese es uno de los mecanismos principales. Por otro lado, los individuos, por instinto, buscan reproducirse. Y esta reproducción es una forma de generar descendientes y con ello perpetuarse, ¿no? Entonces, cuando los individuos se reproducen, heredan sus características y sus rasgos a sus descendientes. Y con ello favorece que esos también puedan sobrevivir, ¿no? Entre más apto es un individuo, mayor su probabilidad de reproducirse y de sobrevivir a la vez. Entonces, por ejemplo, supongan una población de insectos de 2 colores, donde los insectos verdes son más apetecibles a depredadores de la zona, ¿no? Entonces, esta característica hace que los insectos cafés sean más aptos para sobrevivir en este ambiente. Así que con el paso de las generaciones, pues esta característica va a proliferar en las futuras generaciones, ¿no? Otra selección es la selección artificial o cría selectiva. La selección artificial básicamente consiste en un método en el que el hombre interviene en la reproducción de plantas y animales para desarrollar ciertos rasgos deseables, ¿no? en ellos, ¿no? Por ejemplo, puede ser en producción, en sabor, en estética, en resistencia, docilidad, etc., ¿no? Este tipo de cría selectiva pues ha llevado a cabo la domesticación de un sinfín de animales y plantas. Por ejemplo, la domesticación del lobo dio origen a los perros, ¿no? O la domesticación del teocintle, que es la domesticación del teocintle que dio origen a todas las variedades de maíz que actualmente tenemos, ¿no? Esta domesticación no es inmediata, ¿no? O sea, toma muchísimo tiempo y muchas generaciones para lograrse, ¿no? De hecho, se estima que el hombre domesticó el teocintle hace cerca de 8,700 años, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso que lleva mucho tiempo. Otro ejemplo de domesticación se llevó a cabo en la mostaza silvestre, donde surgieron diversas variedades, como la coliflor, el brócoli, el repollo, la berza, que también se conoce como col, o el colinabo. Y bueno, esta diversidad ocurre debido a que cuando 2 individuos generan descendientes, se copian de alguna manera información genética de ambos, pero esta copia no es del todo fidedigna, ¿no? Es una copia donde se heredan esas características y comportamientos,
Pero al haber errores, o sea, al no ser tan fidedigna, esos errores producen rasgos que probablemente no existan o no hayan existido ni en sus padres ni en sus ancestros, ¿no? Por ejemplo, yo como individuo heredé rasgos de mi papá y de mi mamá y de alguno de mis ancestros, pero puede ser que al momento de hacer la copia biológica haya ocurrido algún error fortuito, algún cambio aleatorio o mutación, y ese cambio haya generado un rasgo que no se presente ni en mis papás ni en mis ancestros, ¿no? Y estos cambios aleatorios o mutaciones, pues han impulsado diversos cambios, han generado una gran diversidad en las poblaciones, ¿no? Entonces es por eso que mis hermanos y yo, a pesar de provenir de los mismos padres, pues no necesariamente compartimos la misma genética, ¿no? O no necesariamente compartimos los mismos rasgos. Okay. Bueno, entonces, detrás de toda esta idea biológica, en el contexto de la programación genética, nosotros vemos los programas como individuos. O sea, lo que nosotros buscamos ver como un ente evolutivo es un conjunto de programas. El programa tiene ciertas características y comportamientos para resolver un problema. Podrá haber otros programas, otros individuos que resuelvan el mismo problema de forma distinta, es decir, que tienen rasgos y comportamientos distintos, ¿no? Y este conjunto de programas puede tener también distintas aptitudes. Puede ser que a lo mejor un programa sea mucho mejor que otro, es decir, sea mejor o más eficiente en tiempo de ejecución o en espacio en memoria. Y esta aptitud puede ser distinta y puede ser medible dentro de la población. Entonces, la idea principal de la programación genética consiste en evolucionar precisamente una población de programas, en donde vamos a utilizar precisamente la premisa de la supervivencia del más apto y vamos a dar preferencia de alguna manera a aquellos programas que sean más eficientes para resolver el problema, que provean, por ejemplo, soluciones de mejor calidad. Y también vamos a aplicar precisamente esta variación genética. Vamos a seleccionar algunos programas. Estos programas van a reproducirse y van a generar descendientes. Y esos programas descendientes o programas hijos van a heredar características de los programas padres. Y probablemente también en algún momento pueda ocurrir alguna mutación dentro de los programas hijos y de tal manera que en esa generación se eligen ciertas estrategias que permitan sobrevivir a esos programas para la siguiente generación. Y con el paso de las generaciones se espera que generar un conjunto de programas que sean mejores que los programas originales, ¿no? Entonces vamos a evolucionar un conjunto de programas que resuelven un problema, de tal manera que al momento de evolucionarlos, al final de la evolución tendremos mejores programas, ¿no? Para resolver el mismo problema. Esa es la idea general de la programación genética. Para poder llevar a cabo este tipo de operaciones de variación como el cruzamiento y como la mutación, lo primero que tenemos que hacer es representar de alguna manera los programas, ¿no? Y para ello utilizamos los grafos acíclicos o los árboles, ¿no? En este caso, esta representación de árboles es la representación más básica en la programación genética. Hay otro tipo de representaciones, pero esta fue la primera que se propuso. En el árbol se tienen nodos internos y hojas. Los nodos internos son aquellos nodos que tienen descendientes. Por ejemplo, este nodo tiene 3 hijos. Ese es el nodo raíz. Y los nodos que no tienen hijos se le denominan nodos hojas, ¿no? Entonces, todos los nodos internos corresponden a un conjunto de funciones. Funciones de operaciones lógicas, de control, aritméticas, como es el caso del más, del mayor que y del if, ¿no? Y el conjunto de hojas representa un conjunto de terminales que representan los datos que se van a procesar con esas funciones de operación. Entonces, si se fijan tenemos aquí una función que va a regresar un valor de y dependiendo del valor que tenga el tiempo, ¿no? Si el tiempo es mayor que 10, y entonces va a valer 6, y si no, pues entonces y va a valer 7. Entonces aquí, para esta función, tengo 1 más 2 más el resultado de esta condición. Si el tiempo es mayor que 10,
Si esta condición se cumple y es verdadera, entonces va a arrojar un 3, y si no, va a arrojar un 4. Y entonces aquí tenemos la representación. Bueno, la programación genética, a diferencia de otros paradigmas del cómputo evolutivo, como los algoritmos genéticos, la programación evolutiva o las estrategias de evolución, se enfoca principalmente a generación de modelos, ¿no? Todos aquellos que han trabajado con algoritmos genéticos o con algún otro paradigma del cómputo evolutivo distinto al programa genético, generalmente utiliza esos algoritmos evolutivos para resolver problemas de optimización. Es decir, generalmente tienes un conjunto de restricciones, y tienes la entrada al problema, y lo que tú buscas es generar una solución óptima, ¿no? En este caso, en la programación genética, el paradigma es distinto, ¿no? Lo que tenemos aquí es la entrada y tenemos la salida. Y lo que buscamos en realidad es generar un modelo. Esto se aplica bien, por ejemplo, para problemas de regresión y problemas de clasificación. Por ejemplo, supongan el problema de regresión clásico, en donde tenemos un conjunto de carros donde hay, digamos, con distintos caballos de fuerza como característica, y su relación con el consumo de gasolina en millas por galón. Entonces, aquí tenemos esta relación vista por estos puntitos, estos datos. Entonces, tenemos aquí la entrada, que sería esta variable independiente como los caballos de fuerza, y tenemos como salida el consumo de gasolina por millas por galón, ¿no? Y lo que buscamos en realidad es un modelo que defina esta relación, defina la relación entre la entrada y la salida. Y bueno, básicamente es lo que se busca en el área de aprendizaje máquina, ¿no? Generar modelos que me permitan relacionar de la mejor manera tanto la entrada como la salida para problemas de regresión o de clasificación. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos 3 modelos. Un modelo lineal, que tiene este color cafecito, un modelo cuadrático, que es este azulito, y un modelo polinomial de grado 5, que es este verdecito, ¿no? Y entonces, todos esos 3 modelos se pueden representar a través de los árboles que vimos hace un momento, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una función cuadrática, ¿no? Esta de aquí. ¿Ok? Entonces, la idea principal consiste en evolucionar modelos que representan programas, o árboles que representan programas, y que al final de cuentas, después de cierto número de generaciones, tengamos mejores programas que modelen mejor, de la mejor manera esta entrada con esta salida. ¿Ok? Para ello vamos a utilizar 6 pasos principales, que son los mismos que utilizan prácticamente cualquier algoritmo evolutivo. El primer paso es el proceso de inicialización. Básicamente lo que hacemos como primer paso es generar un conjunto de n árboles aleatorios. Existen diversas estrategias para generar estos árboles de una manera un poco más balanceada, pero básicamente son árboles aleatorios que toman como parte de sus nodos internos operaciones del conjunto de funciones o elementos del conjunto de funciones, y en las hojas toman elementos del conjunto de terminales. Y estos pues árboles aleatorios obviamente se espera que no den buenos resultados para resolver el problema, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca evolucionar y generar un modelo viable, ¿no?, para el problema. Como siguiente paso, vamos a generar, en este caso, a seleccionar un par de individuos, pares de individuos que van a representar los padres para generar descendencia. Existen, otra vez, diversas estrategias para seleccionar esos padres. Generalmente son estrategias similares a las que se utilizan en otros algoritmos evolutivos, como una estrategia puede ser, por ejemplo, la selección por ruleta o la selección por torneo. Y son muy sencillos. Por ejemplo, la selección por torneo lo que hace es que seleccionas 3 individuos de manera aleatoria, y de esos 3 individuos eliges los dos árboles con mayor aptitud. Obviamente, otra vez me regreso. Todos estos árboles aleatorios que generamos tienen cierta aptitud. Esta aptitud es medible como qué tan eficientes son para resolver el problema. Y esto define su aptitud, ¿no? Entonces, inicialmente, cuando generamos árboles aleatorios, pues
por aleatoriedad a lo mejor va a haber algunos más aptos que otros, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces de estos dos padres que se seleccionan, se recombina esta información de ambos padres para generar un par de descendientes. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues se elige aleatoriamente un nodo en cada uno de los árboles, y en el subárbol enraizado en cada uno de esos nodos, es el subárbol que se va a intercambiar en el hijo descendiente. Entonces, básicamente generamos algo así, ¿no? O sea, guardo esta parte del padre y esta parte que fue seleccionada va a mezclarse con el de la madre. Y esto que fue seleccionado de la madre va a pasarse a lo del padre, ¿no? Entonces se hace como un cruzamiento, ¿no? de información genética, ¿no? ¿Ok? Después, de llevar a cabo este cruzamiento, pues puede ser que estos árboles hijos sufran con cierta probabilidad un proceso de mutación. Y para llevar a cabo esta mutación, básicamente se selecciona un nodo, también de forma aleatoria, y en ese nodo se genera un subárbol aleatorio en él. Entonces, por ejemplo, suplo o reemplazo este nodo X por todo este subárbol aleatorio, ¿no? De forma aleatoria. ¿Ok? Y finalmente se hace esto varias veces, o sea, en toda la población puede haber algunos individuos que se reproduzcan, puede haber algunos o que se crucen, puede haber algunos individuos que no alcanzaron a reproducirse, dependiendo de la estrategia que se haya elegido, pero al final se va a tener un nuevo conjunto de árboles hijos, ¿no? Y este conjunto de árboles hijos junto con el conjunto de árboles padres, se mide su aptitud. Y con base en su aptitud, podemos seleccionar cuáles son aquellos que van a sobrevivir para la siguiente generación. Entonces seleccionan entre los conjunto de hijos y el conjunto de padres, y siguiendo una estrategia también similar a las que se manejan en otros algoritmos evolutivos como los algoritmos genéticos, pues se seleccionan esos sobrevivientes y se pasan para la siguiente generación. Estos pasos se repiten hasta la parte de la selección de padres en adelante. Se repiten iterativamente hasta un número tau de generaciones, ¿no? Entonces, el criterio de determinación puede ser que transcurran, por ejemplo, 100 generaciones, y o por ejemplo, que pare cuando ya el conjunto, los individuos, sean muy parecidos entre sí, ¿no? Entonces, hay muchos criterios de parada de este proceso iterativo de evolución. Y al finalizar, el conjunto de individuos descendientes de la última generación, el conjunto de individuos de la última generación, pues asombrosamente son muchísimo mejores que los árboles originales, que la población inicial, y además da muy buenos resultados, ¿no? Se ha utilizado en muchas aplicaciones este tipo de algoritmos, y la verdad que han dado muy buenos resultados, ¿no? Bueno, una de las aplicaciones más populares es precisamente la máquina de inventos que diseñó John Kosa. John Kosa es el precursor de los programas genéticos, fue quien los propuso, y fue precisamente él quien desde el inicio, finales de los 90, al principio de los 2000, ha generado esta máquina de inventos que consiste en un clúster Beowulf de 1000 procesadores, Pentium de aquel entonces, y lo que él hizo fue aplicar programa genético para mejorar diseños, ¿no? Diseños. Entonces, en muchos de sus diseños ha logrado soluciones similares a soluciones patentadas, o incluso mejores que soluciones patentadas, ¿no? Y incluso ha podido patentar algunas de sus diseños, ¿no? Entonces, estos pues han sido muy variados, se han aplicado en redes de ordenamiento, en amplificadores, circuitos, lentes, antenas, etcétera. Una de las más populares es esta antena que se diseñó con programación genética, y se utilizó para una misión de la NASA para medir la magnetosfera de la Tierra, ¿no? Era la antena original, una antena regular,
Y estas dos antenitas son el resultado de la programación genética. Se obtiene de alguna manera un patrón no tan regular, es algo como que no se nos hubiera ocurrido a nosotros, ¿no? Tan fácilmente, ¿no? Y estas antenitas son las que se utilizaron en esta misión de la NASA. Entonces, hay muchísimas otras aplicaciones en el área de, por ejemplo, recientemente se ha utilizado, por ejemplo, en el área de la ingeniería de software, para, en vez de manejar árboles, tener líneas de código y empezar a entrelazar líneas de código, mezclar las líneas de código, generar programas que sean mejores que los originales, ¿no? Evolucionar los programas en sí. Y bueno, yo en lo particular, lo que he estado trabajando en la programación genética es en el área de la visión computacional. Y me he enfocado principalmente a la aplicación a la clasificación para el diagnóstico asistido, ¿no? Hace cerca de 4 o 5 años que comencé a trabajar en esto, y desde ese entonces he estado haciendo algunos proyectos. Solamente traigo aquí algunos resultados preliminares. El primero de ellos fue la clasificación automática de niveles de densidad mamográfica, ¿no? Esto que ven aquí son mamografías que se clasifican de acuerdo a la BI-RADS por niveles de densidad. Hay 4 niveles. El primero es cuando la mama de la mujer se compone principalmente de grasa, y el último es cuando se compone principalmente de fibra glandular, ¿no? Entonces, estas clasificaciones van aumentando un 25%, por ejemplo, aquí del 75 al 100% de la mama se compone de grasa. En el tipo 2, del 25 al 50% se compone de esta fibra glandular. Del 50 al 75 están en un tercer estadio, y del 75, cuando el 75% al 100% de la mama se compone de esa fibra glandular, pues entonces se dice que está densa. Y esos niveles de densidad mamográfica, pues es un factor de riesgo del cáncer de mama, ¿no? Y bueno, sobra decir más bien que el cáncer de mama, pues es lamentablemente el segunda causa de muerte de la mujer en México cuando es por cáncer, poco después del cáncer cervicuterino. Entonces, yo aquí elegí algunas imágenes que se ven un tanto obvio cuando es una mamografía de tipo 1 o una mamografía de tipo 4. Sin embargo, la realidad es que solamente un especialista puede hacer esta distinción. Hay mamografías muy difíciles de descifrar por uno, ¿no? Entonces, lo que buscamos hacer fue una aplicación que apoyara al especialista precisamente en este diagnóstico de los niveles de densidad mamográfica, ¿no? Entonces, esa era la intención. Para realizar a cabo esta aplicación, lo que hicimos fue un procedimiento con 3 etapas, ¿no? La primera etapa consistía en un preprocesamiento de la imagen. Aquí lo que hicimos fue aplicar un proceso de umbralización con el método Tzu, que lo que hace es que establece como un umbral en los niveles de intensidad de los píxeles para eliminar el fondo de la mamografía, y aplicamos algunos filtros que resaltaran de alguna manera características de la mama, ¿no? Que fuera más fácil extraer la información importante. Una vez que con este preprocesamiento eliminamos la información no deseable, otra parte, por ejemplo, fue la eliminación del músculo pectoral, también era algo importante eliminar. Y bueno, una vez que nos quedamos con esta región de interés, a esta región de interés la dividimos en bloques de 3x3, ¿no? Entonces, en esos 9 bloques extrajimos una porción de la imagen y aplicamos 3 métodos de extracción para comparar cuál de estos métodos era el más adecuado para realizar la clasificación, ¿no? Estos métodos de extracción fueron la extracción de características estadísticas, los patrones binarios locales y el análisis multiresolución. En las características estadísticas, básicamente lo que hacemos es que digamos, esta porción de la imagen, calculamos diversos momentos estadísticos: la media, la desviación estándar, el smoothness, el sesgo, la uniformidad, el nivel de entropía, por ejemplo. Y entonces, de estas, creo que eran 6 características que obteníamos de esta región, pues las aplicamos a cada una de las regiones, el resto de los bloques de la región de interés,
y obteníamos las características cuantificables, ¿no? Para poder generar un modelo. Bueno, después explicaré esto de los patrones binarios locales, pero de esos tres el más popular es el segundo, ¿no? Y bueno, es de los tres obtuvimos resultados aceptables. Bueno, esto que ven aquí son básicamente vamos a decir, si eran 6 por 9, 54 características para cada imagen, ¿no? Obtuvimos dos conjuntos de datos, dos conjuntos de imágenes de mamografías. Uno es las mamografías MIAS y otro IMBRES. La MIAS tiene cerca de 322 imágenes mamográficas y el IMBRES tiene cerca de 410. Y entonces lo que hicimos fue, teníamos aquí, por ejemplo, las 410 imágenes, que representa cada imagen en una instancia, y sus 54 características. Y entonces aplicamos precisamente esto que les mencioné hace rato, generamos árboles aleatorios, considerando un conjunto de funciones y tomando como conjunto de terminales estas 54 características. Y al final de la evolución, nosotros ya obtuvimos este árbol que representa nuestro modelo, ¿no? Ahora, la forma como, lo más importante aquí a considerar dentro de la programación genética, como en otros algoritmos evolutivos, es precisamente definir los parámetros evolutivos, ¿no? O sea, en este caso nosotros utilizamos, por ejemplo, una población de 1024 individuos. Los individuos se iban a combinar entre sí utilizando una probabilidad del 90%. Un individuo iba a poder mutar con una probabilidad del 30%. Y bueno, las estrategias para la selección de padres, selección de sobrevivientes, y como criterio de determinación utilizamos aquí 100 generaciones, ¿no? Aquí creo que hay un error, aquí la estrategia es mu más lambda. Ok. Bueno, entonces esa es una parte importante que se define al inicio de la programación genética, y otra parte importante es cómo evaluamos que un árbol, que un individuo sea bueno o malo, ¿no? O sea, cómo evaluamos su aptitud. Y en este caso, la forma como evaluamos la aptitud era de la siguiente manera. Generamos un modelo y este modelo lo evaluamos con cada instancia. Evaluamos la primera instancia, por ejemplo, el primer renglón, y vemos si la predicción que hace este modelo es buena o es mala, ¿no? Entonces voy contando cuántas buenas hubo, cuántas malas hubo, y entre más instancias, más predicciones buenas haya hecho, pues es como que es un mejor modelo, ¿no? Y ese es lo que nosotros consideramos como su aptitud, ¿no? Entonces, al final, obtuvimos estos resultados. Esto lo hicimos en primera instancia con un problema de clasificación binaria. Juntamos los niveles 1 y 2 de la VIRATS versus el 3 y el 4, ¿no? Y después lo hicimos en multiclasificación. Como ven, aquí este es nuestro programa genético. Aquí están los resultados de exactitud, tanto para el conjunto de tratamiento como para el conjunto de prueba. Y lo comparamos con un trabajo previo de programación genética también, y otros algoritmos de aprendizaje de clasificación, como Naive-Bayes, los árboles de decisión, el KNN y máquinas vector support. Y de estos resultados, pues nosotros nos fue muy bien en la parte de pruebas. Obtuvimos los mejores resultados, un 76.82% de exactitud, más o menos 0.03 de son estándar. Y bueno, esos fueron los resultados, fueron satisfactorios, pero bueno, algo que no pudimos hacer es mejorar aún más los resultados. O sea, vamos a decir, como un 76% de exactitud, como para hacer un diagnóstico médico. A pesar de ser un resultado aceptable, quizá no es del todo tan bueno, ¿no? Todo lo que hicimos fue seguir buscando para mejorar este resultado, y creemos que no estaba la solución en generar un clasificador más como lo hicimos aquí, ¿no? Sino que estaba en el proceso en la segunda etapa, que fue el proceso de extracción. Nos dimos cuenta que al final esos métodos de extracción que utilizamos a lo mejor no eran tan eficientes, ¿no? Y ya haciendo el análisis, pues sí no eran eficientes, ¿no? Entonces, al parecer, en este tipo de trabajos, en este tipo de imágenes médicas, es todavía más complicado precisamente el definir ese tipo de características, las características idóneas para hacer
la clasificación. Entonces, el segundo trabajo que hicimos consistió en precisamente generar un descriptor visual, es decir, mejorar el método más popular, que en este caso es el método del LBP, los patrones binarios locales, y a través de programación genética. Entonces, se fijan ahora, la programación genética no lo utilizamos para clasificar, sino lo utilizamos para extraer información de la imagen y que esa información fuera mejor que los métodos que previamente utilizamos, ¿no? Les voy a explicar brevemente, déjenme ver cómo andamos de tiempo, brevemente cómo funciona el LBP. Es muy sencillo. Se evalúa cada píxel de la imagen con sus vecinos. En este caso, por ejemplo, utilizamos 8 vecinos a una distancia 1, es decir, es una ventanita de 3x3. El píxel que se evalúa es el píxel del medio. Cada numerito que ven aquí representa el valor del píxel. Es una imagen en escala de grises. Ajá. Y lo que hacemos primeramente en el método del LBP es comparar cada vecino con el píxel central. Si el valor del vecino es más grande que el píxel central, entonces le vamos a poner un valor de 1, y si no, vamos a poner un valor de 0. Entonces, por ejemplo, si es mayor que 120, aquí va 1, 1, 1, y aquí va un 0, que fue 70, ¿no? Ajá. Después, lo que hacemos es que calculamos potencias de 2, iniciando desde el vecino derecho, ajá, y siguiendo una orientación inversa a las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es 2 a la 0, me da 1, 2 a la 2, perdón, 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, y así consecutivamente. Y al final multiplicamos esos valores o sumamos estos valores, ajá, solamente en aquellos píxeles vecinos que fueron mayor al píxel central. Entonces, por ejemplo, aquí es 1 por 2, 2, 1 por 4, 4, 0 por 8, 0, y así consecutivamente. Entonces, sumamos todo esto y me da un total de 23. Y este 23 representa un código LBP que lo voy a suplir como parte de la imagen. Al final, si hacemos todo esto en los píxeles de la imagen, obtenemos una nueva imagen que nosotros llamamos como imagen LBP, ¿no? Entonces, aquí está, esta es una mamografía, y aquí está el resultado, que es la imagen LBP. Y aquí, a esta imagen LBP calculamos un histograma. Es decir, como lo hemos hecho en estadística, sacamos un histograma con base en los niveles de intensidad de los píxeles, pero ahora utilizamos esta imagen LBP. Y el resultado es esto que ven aquí. Se ve aquí 3 histogramas, no sé, esto está estorbando un poquito, no sé si lo pueda recorrer para acá, disculpen. Y no sé dónde está. Aquí. Ok, entonces aquí tenemos 3 histogramas. Son exactamente los mismos. Lo único que estamos considerando en la imagen son regiones distintas del histograma. Por ejemplo, cuando consideramos la región central del histograma, se observan que se enfoca principalmente en las aristas que se encuentran dentro de la imagen, ¿no? Si nos enfocamos en los extremos del histograma, podemos ver que se enfoca en las regiones planas de la imagen, ¿no? Todo lo plano que se pueda encontrar en la imagen. Y finalmente, si nos centramos, por ejemplo, en estas mesetas del histograma, podemos ver que se enfoca en algunas esquinas, ¿no?, de la imagen, ¿no? Entonces, es muy interesante este LBP, es muy popular, es muy sencillo, pero aún así no nos era suficiente para tener mejores resultados, ¿no? Todo lo que hicimos fue, de nueva cuenta, tomamos la ecuación del LBP y la evolucionamos, ¿no? O sea, la convertimos esto en un árbol, y este árbol lo comparamos con otros árboles aleatorios y lo evolucionamos. Y nuestra premisa era ver si podíamos generar una mejor ecuación, que generara un mejor código que el LBP tradicional, y ver si esto mejoraba en la clasificación. Y bueno, ¿cómo hicimos esto? Bueno, la idea principal fue, consideramos 8 imágenes, 2 de cada tipo, 2 de mamografías del tipo 1, 2 del tipo 2, 2 del tipo 3 y 2 del tipo 4. Y lo que básicamente hacíamos era generar, a partir del modelo generamos un código y generamos un histograma, como se hace en el LBP. Y este H0 representaba el histograma de la imagen I0, ¿no? Y el H1 representaba el histograma de la imagen I1, ¿no? Y a estos histogramas calculábamos la distancia entre histogramas. Por ejemplo, la distancia entre esos 2 histogramas
la llamamos como distancia within, dentro, y las distancias entre los histogramas de tipos distintos las llamamos esta distancia entre between, ¿no? Entonces, lo que nosotros deseamos era minimizar la distancia entre imágenes del mismo tipo y maximizar las distancias entre imágenes de tipos distintos, ¿no? ¿Esto por qué? Pues básicamente, este es el LBP, como originalmente extrae las características. Pueden ver aquí en esta caracterización, una muy mala caracterización. O sea, aquí hay 3 tipos nada más. Están los verdes, los rojos y los azules. Y vemos pues que está todos solapado, ¿no? Y que independientemente de que utilices, si Deep Learning, lo que tú quieras que utilizar, bueno, Deep Learning hace precisamente esta parte del proceso de la extracción, pero digamos que utilicen cualquier otro algoritmo de aprendizaje, va a dar muy malos resultados porque no está bien caracterizada la información. Todo lo que hicimos, por ejemplo, de estas mamografías, vean, obtuvimos este resultado utilizando la programación genética. Se fijan, tampoco es muy óptima los resultados aquí que se obtuvieron de ese descriptor visual, pero ya son mucho mejores, ¿no? Vemos que aquí el verde se puede separar un poquito mejor que los azules, ¿no? El rojo pues sí está muy solapado, pero al final de cuentas, este trabajo que están viendo aquí es un trabajo de licenciatura, un chavo que hizo sus residencias conmigo y fue esto lo que estuvimos trabajando. Ahorita ya tenemos mucho mejores resultados, nos da una separación mucho mejor, y bueno, pues estamos ya en aras de publicar esos nuevos resultados. Entonces, eso es algo que también estuvimos trabajando. Ya finalmente, algo que también estamos trabajando con la programación genética es en la eliminación de ruido impulsivo en imágenes a color. El ruido impulsivo puede deberse pues, a diversas perturbaciones ahí que ocurren, digamos, durante la adquisición de la imagen o la transmisión o el almacenamiento. Y el ruido impulsivo es más como el ruido que nosotros veíamos en las televisiones de antes, ¿no? ¿Se acuerdan las televisiones, de antes donde eran, pues se utilizaba como una matraquita para cambiar de canal? Cuando el canal no agarraba muy buena señal, se veían algunos puntitos blancos, negros, ¿no? Esos puntitos es precisamente el ruido impulsivo, ¿no? Y se presenta en muchas, en muchas partes en la adquisición, transmisión y almacenamiento de imágenes. Entonces, básicamente aquí lo que quisimos hacer es como un tipo de filtro adaptativo que fuera capaz de detectar cuando un píxel estaba perturbado por ruido o no. Y la idea principal era, precisamente con esa detección, solamente corregir ese píxel, ¿no? Cuando se corrige toda la imagen por completo, se genera como vamos a decir, como un efecto de suavidad y se pierden muchos detalles, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos aquí la programación genética para la generación de este filtro? Bueno, pues tomamos una imagen, que le llamo aquí como la imagen original. A esta imagen le agregamos ruido, perturbamos la imagen agregándole ruido impulsivo, generando esta imagen ruidosa. Y lo que hacemos es que generamos modelos que de alguna manera me permiten evaluar cada píxel de la imagen para clasificar si cada píxel es ruidoso o no. Y después hacemos la corrección. El resultado es esta imagen filtrada. Y esta imagen filtrada la comparamos con la imagen original y vemos qué tan bueno fue el modelo o no. ¿Cómo comparamos esta imagen filtrada con la imagen original? Utilizando 2 métricas, que es el Peak Signal Noise to Ratio y el Mean Absolute Error, el error absoluto medio, y el radio de ruido a señal pico, ¿no? Entonces, entre más grande es mejor y entre más pequeño es mejor, ¿no? Entonces, ahí combinamos estos 2 objetivos de maximización y minimización y de tal manera que podíamos comparar qué tan buenos son los modelos una vez filtrados, ¿no? Entonces, de esto hemos obtenido buenos resultados y también estamos ya en aras de publicar también trabajo de licenciatura, ¿no?
Para hacer la corrección utilizamos un filtro vector mediana común y corriente, es decir, esto que ven aquí son los valores de la imagen, y lo que hacemos es que los ordenamos, tomamos el valor de la media y este es el que ponemos, y con eso reemplazamos la imagen, ¿no? Entonces, el árbol resultante es este de aquí, es esta expresión, está en una expresión sintáctica similar al Lisp, que representa precisamente este árbol, ¿no? Y los resultados fueron los siguientes. Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen contaminada con digamos, un 15% de ruido, y este es el resultado de aplicar nuestro filtro, ¿no? Detectamos primeramente los píxeles y los corregimos aquí, ¿no? También aquí tenemos esta imagen de Elena, y vemos aquí la imagen ya corregida, ¿no? También. Y básicamente, la programación genética en este punto lo aplicamos también como un clasificador, como el primer trabajo que les mencioné. ¿Ok? Bueno, para finalizar ya esta plática, ¿por qué la programación genética es una muy buena opción respecto a otros algoritmos de aprendizaje? Bueno, primeramente los algoritmos, la programación genética genera modelos que son interpretables, ¿no? Que pueden ser estudiados, analizados y que me pueden dar vamos, por nosotros, y que podemos de alguna manera comprender mejor el problema. Esto, por ejemplo, no ocurre con otros algoritmos de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el caso del KNN, ni con redes neuronales, ni con máquina vector soporte, ni con deep learning, no podríamos nosotros estudiar. Simplemente es una caja negra que no sabemos cómo funciona, que simplemente entrenamos, que va mejorando y se acabó. Pero lo que nosotros obtenemos con la programación genética son árboles precisamente como de este tipo, ¿no? Que nosotros podemos estudiar el porqué de esta relación entre la entrada y la salida. Y eso es algo también bueno, pues, que es muy bueno, no solamente es una caja negra, sino que también el entender por qué hay la relación. Entonces, por eso que la programación genética, pues, se está convirtiendo en un método de aprendizaje muy popular, ¿no? Bueno, también, a pesar que ya tiene algunos años el surgimiento de la programación genética, la verdad es que la comunidad científica que está trabajando en ese tipo de algoritmos, pues es muy pequeña, ¿no? Y bueno, aquí en México hay varios laboratorios que están trabajando con programación genética, pero destaca uno de ellos que se encuentra en el Tecnológico de Tijuana. Ahí el laboratorio del Tree Lab es a cargo del doctor Leonardo Trujillo, que es un investigador líder en esta área de la programación genética y con el cual hemos colaborado. Pues la verdad es que pues es importante acercarnos a estos investigadores, aprender y pues expandir todavía más uso de este método, ¿no? O este paradigma también del cómputo evolutivo. Entonces, hay otras comunidades ahí en el CIMAT, en CIMBESTAB, pero esta del Tecnológico Tijuana, que es con la que estamos trabajando, está muy fuerte aquí en México, y creo que va a ir creciendo eso, ¿no? Entonces, hay muchos resultados muy, muy interesantes que se están obteniendo. Y bueno, no sé si alcancé a terminar en tiempo. Mi parte, eso sería todo, y agradezco mucho su atención y quedo a disposición de preguntas. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.